Antecedentes de la independencia. 3 siglos de dominio español, el virreinato más preciado de la colonia española, 6 millones de personas coexistían al final de la época colonial, los criollos ya sobrepasaban en número a los españoles. En 1908, ante la situación de la metrópoli española, el virrey Iturrigaray constituir una junta de gobierno, la idea de la autonomía se extendió por muchos sectores de la colonia. Un año más tarde, en Valladolid, se preparaba una conjura para lograr la independencia total de México. Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio Hidalgo, y Costilla Gayala, Mantarte Villaseñor, sacerdote y caudillo insurgente. Nació en la hacienda de Corralejo, en el entonces obispado de Michoacán. Sirvió en varios curatos del Bajío y como párroco del pueblo de Dolores participó en la conspiración de Queretano. Hidalgo se levantó en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1810, tomando como bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe. 5 días después fue nombrado capitán general de los insurgentes en Celaya. Seguido por miles de hombres tomó la ciudad de Guanajuato, antes de dirigirse a México y derrotar a las tropas de Torcuato en el Monte de las Cruces. Indeciso se retiró hacia Querétaro pero fue vencido. La invasión napoleónica aceleró el comienzo de la lucha por la independencia, se veía la única opción para establecer un gobierno libre, capaz de administrarse y dirigirse por sí mismos. La ciudad donde se levantó en armas este movimiento fue en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Los principales criollos que iniciaron este movimiento fueron Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, y Miguel Hidalgo. En diciembre de 1810, fue la fecha, Josefa Crescencio, y Ortiz Telles Girón. Esposa de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. Hija del capitán vizcaíno José María Ortiz y de Manuela Girón. Nació en Valladolid, hoy Morelia. Al morir sus padres recibió asilo en el Colegio de las Vizcaínas, donde aprendió las primeras letras y diversas artes manuales. Ahí conoció a su futuro esposo, que después sería corregidor, mujer enérgica y decidida, simpatizaba con las ideas independentistas de los criollos. Hizo amistad con Allende y Aldama, quienes conspiraban en contra del gobierno colonial. Organizó en su casa reuniones de los insurgentes, e incluso guardó armas y escritos confidenciales. Cuando las conspiraciones surgieron tan pronto como se supo de la invasión de José Bonaparte. El 15 de septiembre de 1808 Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate y Fray Juan de Talamantes se alzaron contra el virrey José de Iturrigaray, propusieron la creación de una junta de gobierno con la esperanza de que el poder pasara al pueblo. La conspiración de Querétaro fue descubierta el 15 de septiembre de 1810 y provocó que se adelantara en el acontecimiento. Para la lucha Josefa Ortiz avisó a Allende que la conspiración había sido descubierta y este a su vez previno a Hidalgo, quien se apresuró a organizar la rebelión. Miguel Hidalgo era párroco del pueblo de Dolores, exalumno de los jesuitas, quien fue profesor y rector, se distinguió por sus labores a favor de los indígenas y las castas. Hidalgo reunió a 100,000 criollos y mestizos, salió de la iglesia con su ejército, tomó el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y el grito en ese momento. Hidalgo sostuvo un duro enfrentamiento con las tropas realistas, pidió hablar con el virrey, pero ordenó retirar a su ejército ya que tenía temor al ejército de Félix Calleja y por miedo al carecimiento de un plan y un sistema de ataque efectivo. Hidalgo invitó a los criollos a dejar el ejército español y unirse al insurgente. Calleja se enfrentó a los rebeldes y los derrotó en San Jerónimo Aculco en Querétaro. De los 80,000 hombres victoriosos del Monte de las Cruces solo quedaron 40,000. Hidalgo se enfrentó a Calleja con un ejército de 100,000 hombres. Después de 6 horas estalló una granada sobre un carro de municiones. Esto causó la derrota de los insurgentes. Calleja entró victorioso el 21 de enero de 1811. Hidalgo dejó el mando de las tropas insurgentes y se encaminó hacia Zacatecas. Se dirigió al norte y fue ejecutado el 30 de julio de 1811. La muerte de los principales caudillos no acabó con el movimiento, fue continuado por Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón.
Rayón reunió tropas insurgentes y en Zitácuaro formó una junta de gobierno para establecer un gobierno libre. Al sur Morelos formó un ejército, hizo uso de las guerrillas para reforzar más ataques. Morelos había sido alumno de Hidalgo, en 1799, se destacó por su labor a favor de los pobres. En octubre de 1810 Morelos ganó adeptos en todo el territorio, y durante 3 meses Morelos organizó lo necesario para la lucha gracias a grandes sumas de dinero que recibía. La finalidad de Morelos era avanzar hacia el centro del país. Morelos y su ejército habían tomado Cuautla e instalado una fortificación para vencer a Calleja. Todos los pobladores apoyaban a los insurgentes como Narciso Mendoza, el niño artillero, disparó un cañón contra el enemigo. La dificultad para entrar al centro del país orilló a Morelos a marchar sobre Oaxaca, donde consiguió un vigoroso triunfo. Fundó el periódico El Correo Americano del Sur, cuyo propósito era difundir la doctrina revolucionaria. Los éxitos de Matamoros y Bravo en Puebla y Veracruz animaron a Morelos a tomar Acapulco, lo cual logró en 1813. Morelos estableció bases del gobierno mexicano, pretendió llegar a Valladolid en combinación con Bravo y Matamoros. Morelos fue a Acapulco, donde se logró enterar de las persecuciones y recuperación de algunos territorios por parte de los realistas. Morelos fue prisionero en Temalaca por Manuel de la Concha y fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. La resistencia del movimiento, 1816-1819. La caída de Morelos se vio envuelta en un clima de controversia realista. En general, la lucha popular perdió casi toda su fuerza. Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier planearon un desembarco en México para impulsar la lucha insurgente. Fracasaron rápidamente a mediados de 1817. La independencia de México se ahogaba y muchos rebeldes se atenían a la amnistía ofrecida por Acocada. Las dificultades que atravesaba Fernando VII desde 1818 favorecieron a los liberales en España. Agustín de Iturbide, después de haber perseguido en vano a Vicente Guerrero en las montañas del sur, cambió su estrategia y le ofreció indulto en una carta enviada en enero de 1821. Iturbide y Guerrero se encontraron en el pueblo de Acatempan y acordaron cómo lograr la consumación de la independencia según consta el llamado Plan de Iguala. Con el Tratado de Córdoba firmado por Guerrero, Iturbide y el último virrey en Nueva España, Juan O'Donoghue, México logró formalmente la consumación de la independencia. El Acta de Independencia. En Valladolid, San Miguel el Grande, Dolores y Querétaro, grupos criollos planeaban levantarse en armas para lograr la independencia de México. El movimiento era apoyado por personajes importantes como los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, el cura Miguel Hidalgo, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Al descubrirse el plan, Allende Hidalgo llamó a las armas en el pueblo de Dolores. Días después tomó las ciudades de Celaya, Guanajuato y Valladolid y se dirigió a la capital del virreinato. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron al ejército realista en el Monte de las Cruces, Los insurgentes se retiraron hacia el Bajío, pero fueron alcanzados y derrotados en Aculco. Poco después perdieron las ciudades de Guanajuato y Valladolid y se replegaron hacia Guadalajara. Derrotados nuevamente por Calleja, los jefes del ejército insurgente se dirigieron al norte. A los 9 meses de haberse levantado, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron capturados y ejecutados. A pesar de la muerte de los primeros caudillos, el movimiento insurgente aumentó. En el sur, Morelos y dominaban la región de Tierra Caliente. Sitiados por varios meses en Cuautla, lograron evadir el cerco y tomaron las ciudades de Oaxaca y El Pe. Ideas de la Ilustración. Revolución industrial y francesa, independencia de las 13 colonias. La invasión de Napoleón a España 1808. Promulgación de la Constitución de Cádiz, independencia de Estados Unidos. Reformas borbónicas. Desigualdad económica y social reinante en Nueva España. Gobierno despótico se impide a criollos ocupar principales cargos políticos y administrativos. Conflictos sociales, conflicto entre criollos y peninsulares. Existe un mito sobre el pañuelo de Morelos. Se decía que lo usaba porque sufría de migraña, que era de cabello rizado y por los chiqueadores.
El Plan de Iguala tenía principales objetivos, fue el de formar tres garantías y protegerlas, prometía imperio monárquico y constitucional, se proclamó en febrero de 1821 en Tacubaya. España tardó en reconocer la independencia de México 12 años, como se sabe la Constitución de Cádiz es el documento que no es reconocido en México. El principal acontecimiento de 1829 es que salió la Armada Española a México, posiblemente España intentaba retomar a México. Se dice que su duración fue de 11 años 11 días, y la traición fue los insurgentes, fue el 21 de marzo 1811, proclamando el documento en febrero de 1821, tardando España en reconocer la independencia de México, duró 15 años, siendo la Constitución de Cádiz el documento no reconocido en México.